porque más antes ellos lo hacían en una forma, podríamos decir, solamente verbal, solamente así, no había una iglesia constituida, pero desde que Dios sacó a su pueblo de Egipto, en el Éxodo se constituyó en una formalidad ya guardar el sábado, ¿no es cierto? Ahora, de ahí ha ido surgiendo, de ahí ha ido practicándose hasta que el pueblo romano conquistó al pueblo de Israel. Los romanos conquistaron a Israel más o menos el año 400 antes de Cristo. 400 antes de Cristo. Entonces, desde ahí el pueblo romano, como dominó a las demás naciones, llegó el tiempo de Jesús. ¿Y quiénes gobernaban Israel? Los romanos. Es por eso que cuando en la muerte de Jesús encontramos los soldados romanos allí, porque ellos eran los que dominaban. Solamente que hasta ese entonces los romanos eran paganos, no eran cristianos. Los romanos eran adoradores de los falsos dioses, especialmente de Tamuz, especialmente adoraban al sol, y lo adoraban justamente el día domingo, adoraban al sol. Ahora, pero después que Jesús murió, justamente los romanos se consolidaron ya su hegemonía, su conquista, al apropiarse de la religión judía. O sea, dijeron lo siguiente: no podemos continuar en las peleas, más bien vamos a hacer un convenio. Es por eso que los romanos adquieren la combinación con los sacerdotes. Desde el inicio, ya cuando Jesús estaba aquí, ya se confabulaban tanto la cúpula sacerdotal de los judíos con la cúpula de la conquista romana. Es por eso que los judíos no podían ejecutar a un reo de muerte ellos, sino tenían que pedirle permiso a los romanos, porque si lo hacían prácticamente estaban yendo por sobre la autoridad romana. Entonces por eso se van a Pilato para pedirle permiso de crucificar a Jesús. Ahora, desde ahí ya comienza como que la unión de estos dos, tanto la religión judía con la hegemonía romana. Ahora, ¿qué pasa después? Continúan las persecuciones de los romanos, juntamente con la cúpula judía, a los cristianos, porque después de la crucifixión de Jesús, los sacerdotes y toda esa cúpula prácticamente de los fariseos, los saduceos, comenzaron a perseguir a este remanente de Jesús, ¿no es cierto? Y bueno, sin ir muy lejos, descubrimos de que comenzaron a eliminar uno por uno a todos los discípulos de Jesús, ¿no es cierto? Pero más adelante se agranda esto, se agranda el cristianismo, se agranda también la unión prácticamente de los romanos y los judíos en ese entonces, y se conforma, aparece ahí el clero, y en ese entonces los romanos dejan de ser como una nación conquistadora, o sea, pierden ya en el año 1176, me parece que es por ahí, los romanos dejan de ser una nación mundial, o sea, ya pierden su poderío mundial y se divide prácticamente los romanos. Ahora, pero el poder que habían conquistado, mejor dicho, el clero, aparece ya en la forma del papado. El papa, juntando el poder civil con el poder religioso, junta y comienzan a hacer una fuerza, ya no con la Roma pagana, porque la Roma pagana ya terminó,
y entonces continúa la Roma papal, aparece el Papa gobernando a nivel mundial, pero solamente con la religión, ya no como nación. Roma ya no como nación, sino solamente como poder religioso. Y entonces, en ese entonces, es cuando, un poquito antes, inclusive un poquito antes, cuando los romanos todavía tenían un poco de poder, todavía faltaba un poquito para que pierdan su poderío, aparece Constantino. Constantino aparece allí para decir lo siguiente: desde ahora vamos a poner fin a estas peleas. Quería poner fin prácticamente a la lucha de la persecución a los cristianos. Y se bautiza Constantino. Se bautiza como cristiano. Acepto a Cristo y yo me bautizo como cristiano. Y desde ahí, el año 321, decreta, dice: sin embargo, yo voy a dar un decreto. Desde ahora ya no se va a guardar el sábado, sino desde ahora se va a guardar el domingo. Y fue justamente Constantino, el año 321, que dicta esa orden. Solamente que esa orden estaba combinada con unos asuntos un poquito oscuros. Si los romanos adoraban al dios Sol el día domingo, la costumbre era introducir esa costumbre pagana dentro de la iglesia y mezclarla justamente, ¿no? Solamente prácticamente ponerle una máscara a su creencia y decir: bueno, ya desde ahora somos cristianos, ahora vamos a adorar entre comillas al Dios verdadero, pero estaban adorando al Dios Sol porque eso era su costumbre de los paganos. Ahora, eso lo hizo Roma, lo hizo Constantino como hombre, pero Dios nunca cambió prácticamente el día de reposo del sábado al domingo. Entonces, aquí prácticamente el cuerno pequeño, o sea, el poder satánico que entra para tergiversar las cosas sagradas de Dios, ¿no es cierto? Y unirse a la pretensión de las personas de querer cierto dominio para poder dominar así y tergiversar las cosas de Dios, ¿no?